¿Empezamos? Vale. Bueno, ya retomamos. ¿Tenéis os ha quedado, bueno, seguro que dudas os surgirán y seguramente cuando cuando ya se haya pasado el curso y estéis seguramente en vuestros trabajos o en vuestros lugares, seguro que os saldrán más consultas, pero dispara. Sí, seguro. Te voy a leer el artículo para que veas a lo que se ha quedado el derecho de cita. Bien. Compensación. Artículo 32, que es el de cita e ilustración en la enseñanza. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora, audiovisual, así como de las obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de su incorporación e indicación la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Solo con fines docentes o de investigación. Ya, es que menos mal, menos mal. O de investigación. Sí. No, no, no. O sea, fines docentes o de investigación. Lo que pasa que en mucho de las que hacemos en el día a día estamos realmente haciendo citas que supuestamente no podríamos hacer. Es decir, lo que también quería demostrar es la incongruencia de la propia normativa. Es decir, es que solo con fines docentes o de investigación, yo en mi labor diaria, en los resúmenes jurídicos que hago, no puedo citar. ¿Cómo que no puedo citar? Si es la base de mi trabajo. Y hacer informes jurídicos basadas en las obras de otros autores para facilitar mi tesis. Pues según eso, si voy a vender ese informe porque me han contratado, no puedo realizarlo. O sea, es incongruente. ¿Sí? Hombre, sí, en eso tienes razón, ¿no? Pero vamos, o sea, no creo que lo hagas a mala fe tampoco. No, 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 si a mí me pasó el otro día y me dejó perplejo. Una O en un artículo del Código Civil dejaba sin dejaba sin una pensión a alumnos menores, una O. Y claro, dos versiones que tenía del libro de la ley no aparecía no aparecía la O, hasta que tuve que ir a otra versión del boletín oficial correspondiente que aparecía una O, pero también al final me daba miedo a ver si realmente eso se había modificado en alguna normativa, ¿no? O sea, que ahí luego sí que hay otro tipo de aspectos. Y luego, mira, va a venir bien esa cosa para el tema de plagio de bases de datos jurídicas, que el caso de Aranzadi con el derecho, ¿no? Que ese también es paradigmático, y en eso son errores, ¿vale? Son errores ortográficos puestos a mala fe, no, puestos para la copia, pero sí que es verdad, y en eso hay que tener también mucho otro cuidado. Pero bueno, este aspecto, en cuanto a propiedad intelectual, lo puedes hacer. Ojo, de la normativa
que están publicadas, no de ese supuestamente no podrías hacer de esto. Y lo curioso es que ahora, me voy a meter un poco más, pero sabrás o habrás tenido constancia de que se están cambiando las reglas y con tema de la reutilización, que nosotros nosotros estamos totalmente en contra y hemos tanto desde el despacho como de las acciones jurídicas en las que estamos haciendo que eso es una barbaridad. Es decir, que nosotros como juristas no podamos utilizar las bases de datos para poner, las sentencias para ponerlos en nuestros blogs, para hacer comentarios jurídicos, eso es una barbaridad. Dicen, bueno, vale, pero no puedes recopilar más de 100. Y yo, joder, pues si yo llevo 5 años escribiendo, llevo 98 sentencias recapituladas, a partir de 100, a pagar. Dices, ¿qué? O sea, también la normativa está siendo tan restrictiva en esos aspectos, pues por lo de siempre, pues porque hay lobbies, en este caso editoriales jurídicas, o casi siempre suele venir por el mismo aspecto, que intentan restringir eso. Sí, y de hecho, el otro día me quedé alucinado, tengo que indagar un poco más, pero las leyes, según lo que estaban ahí, vamos, habían modificado para que no podamos utilizarlas prácticamente para nada. Y dices, bien, ¿y dónde quedó aquello de que usted tiene la obligación y el de saber y de conocer y que si no encima el desconocimiento no hace que que puedas incumplirse, ¿no? Ya. Sí, y por eso, gracias a Dios, en fin, se supone que tendremos la ley de acceso, bueno, la ley de transparencia en este caso, que es el único país de la Unión Europea que no tiene todavía la ley de transparencia, y se tuvo que filtrar el borrador de la ley de transparencia, que eso ya me parece de locos, para que los usuarios y los ciudadanos podamos podamos solicitar esa información y que se nos dé. ¿Qué es eso de que si no está ahí no podemos? ¿No? Oiga usted, esa administración pública tiene que darnos acceso a esa información, ¿no? Hay ahora mucha vorágine en cuanto al tema de la reutilización de la información del sector público con sistemas Open Data, sistemas de la normativa de transparencia de acceso a la información pública, y siempre se están encontrando con la misma, o están intentando poner la misma traba: propiedad intelectual. Antes se basaban pues mucho seguridad del Estado y tal, y cuando han visto que esa no cuela, pues era el tema de la propiedad intelectual. Y justo ahora, el miércoles, se acabó el plazo para presentar propuestas para el borrador de reutilización del proyecto de reutilización de la información y tal, y te das cuenta que al final todo lo intentan cerrar a través de la propiedad intelectual. Todo lo que es propiedad intelectual pues no se va a poder hacer, y ya, pues que si os ponéis estrictos, todo es propiedad intelectual. Pero bueno, como vemos que esto es tan estricto, y sí que algunos que habéis comentado de que no se puede hacer nada así con esto, por eso surgió el copyleft. Es decir, ellos se adelantaron a este conocimiento, se adelantaron a los problemas, y como he comentado antes, todo viene del mundo del software libre, y les están intentando dar soluciones lógicas. Es decir, bueno, pues que los autores decidan de que se permitan y que no pasemos todos a ser tan restrictivos, ¿no? Y les demos a los autores y a los titulares de los derechos herramientas para que puedan gestionarse ellos mismos, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar es, bueno, pues las formas de gestión, qué tendencias existen en materia de propiedad intelectual, desde la más abierta a la más estricta, y luego ya centrándonos en qué es el copyleft, su nacimiento, ya lo he dicho más o menos, su historia, qué jurisprudencia estamos encontrando en esos aspectos, y qué modelos de licencias pueden haber, ¿no? Creative Commons, con los juris, que bueno, que en algunos casos pueden ser copyleft o no, otras que puedan desarrollarse cualquier abogado, cualquier persona, y cómo podemos licenciar nuestros contenidos, ¿no? Veremos cómo lo sencillo que es, si no lo habéis hecho ya, ir a la página de Creative Commons y sacar una licencia. Bueno, obtener en 3 clics una licencia que puedas ponerlos en tus contenidos, en tus libros, en tus músicas, en lo que sea. Y también para que estéis tranquilos y sepáis qué significan los simbolitos que aparecen, los simbolitos que aparecen en esas webs, que significan eso del CC BY, CC BY SA, CC BY SANC, ¿no? Que de una forma sencilla no tengáis que leerlos el texto de la licencia, sino sepáis que eso dices, bueno, pues está reconociendo, está diciendo que no quiere que se utilice esa obra con fines comerciales o que se comparta igual. Pues iremos viendo poco a poco cuál es el sistema, ¿no? Las formas de gestión de la propiedad intelectual es que en el fondo es muy, muy sencillo. Es decir, como hemos visto, como autores somos todos, tenemos la posibilidad de autogestionarnos,
pues una de las opciones es que te daba la propia autogestión. Antes era, como he comentado, más difícil o complicado, pues porque el autor no tenía el acceso a la tecnología que permitía la edición de los libros, que permitía la impresión de los libros, que permitía el estudio musical en casa, o bueno, no lo tenías, gracias a Dios, bueno, o quizá no. La tecnología permite que ahora podamos gestionar o por lo menos ser de forma más fácil los creadores, y podemos ser nosotros los que nos autogestionemos nuestros propios derechos, ¿no? O contratemos al abogado o al bufete correspondiente, pues para que sean ellos los que gestionen por mí los derechos, pero por de pronto podemos ser unos. Y podemos utilizar tanto licencias libres como ser totalmente restrictivos, es decir, no quita para que, y hay autores que aun y todo, ellos siguen siendo conscientes y proponen que todas sus obras sigan bajo copyright, es decir, todos los derechos reservados, que es lo que significa. Es decir, que si yo me lo autogestiono y tal, yo lo pongo en internet, pero que sepas que no puedes hacer más que acceder a esa obra, que leerla, que escucharla en un momento dado porque está ahí en la web, pero no puedes hacer absolutamente nada más con esa obra. O al contrario, es decir, yo tengo mi portal de internet o tengo mi propia obra y pues mira, la licencio con licencias libres, tan libres como solo me lo reconozcan, y sea yo el que la libere, ya sea en sistemas peer-to-peer, que emule, torrents, todos los que nos vayan ocurriendo, que es lo que últimamente también están haciendo muchísimos autores, que es dejarla totalmente libre, y utilizando este tipo de licencias. Ellos toman la base de que las ganancias, sabían que ganancias por la venta de discos no iban a tener, pero quizá obtengan las ganancias por conciertos, por música, por eso mismo, ¿no? Por conciertos, por contrataciones de otros tipos, y su forma de propagar su música es eso mismo, que se escuche, ¿no? Es un cambio en el sistema. De hecho, también el tema, hablando con editores de libros o con algunos, también están partiendo la base de que quizá ya la venta del libro no sea lo importante, sino el merchandising del propio autor, ¿no? Es decir, pues tienes los derechos de Reverte, pues que haga no sé cuántas giras y de charlas y tal, y pues obtener quizá unos beneficios menores, ¿no?, que los que podías obtener. Pero bueno, cambia el prototipo, o se supone que está cambiando el sistema el sistema de cómo poder gestionar tus derechos. Pero bueno, nadie te permite, tanto la copyleft como el copyright, nadie te dice que no puedas gestionar tu propia obra. Además, existen fórmulas, existen sistemas para protegerte, o para por lo menos tener una cierta protección en cuanto a que prueben que realmente tú eres el autor. Existe el registro de la propiedad intelectual, que es, como he dicho, no es obligatorio, es un registro voluntario, es público. Tú vas, además es bastante, bueno, digamos que las tasas no son tan caras, y vas al registro de la propiedad intelectual, dices que tú eres el autor, y tras un procedimiento más o menos costoso, más o menos largo, tal, hay una declaración de un registro que dice que tú en ese momento dado eres un autor, con la ayuda de que en caso de un litigio, un pleito por plagio, tienes una prueba reforzada, digámoslo así, de que hay un funcionario, una administración pública que está diciendo que eres tú el autor, con lo cual desvirtuar esa autoría es un pelín más complicado, pero pueden existir. O si no, otros registros alternativos, pero ni todo tú puedes registrarlo en la propiedad intelectual como en los registros alternativos, o volverte tan paranoico como quieras y protegerlo de la forma más como quieras, como pueden ser, no sé si conocéis, pues Safe Creative, que son registros privados que a través de internet están surgiendo, o en el que tú dices a un tercero, en este caso, que este caso es una empresa, en el que tú dices que eres el autor de las obras, y ellos, como tercero de confianza, lo que dicen es que dan fe que tú en ese momento dado dijiste que eres un tercero de confianza. Además, los sistemas informáticos producen que a través de timestampings, firmas electrónicas y tal, quede constancia fehaciente de que el autor dice que en ese momento dado, con lo cual los sistemas tecnológicos y técnicos permiten cosas que quizá antes pues era más difícil conseguir si no fuese por un registro de la propiedad intelectual o por otro tipo de aspectos. Además, en este caso, por ejemplo, el beneficio que puede ser Safe Creative es que es público, o sea que es gratuito, por de pronto, es como todas las empresas que van generando negocios a través de la propiedad intelectual. Bueno, pues por ahora son gratuitos, pero nada quita que en un momento dado pueda ser de pago, o como digo, Safe Creative, pues van surgiendo otros. Jamendo también, cuando actualizaban sus bases, pues también llegan a acuerdos para que el autor diga que él es el que es el autor de la obra.
Bueno, los contras en este caso, pues que nunca se sabe si una empresa va bien o va mal, cierra, y en un momento dado, bueno, pues igual pierdes esa autoría, pero supuestamente que no les quiero matar tampoco, como tampoco me quería matar a mí mismo, y que están. Y tendremos ahí una prueba de que un tercero de confianza dice que nosotros somos los autores. O también sistemas de escrow, irte al notario, sobre todo esto se está utilizando mucho en el software, que vaya un notario, depositas el código fuente y el notario da fe pública notarial pues de que tú dices que eres el autor y que están ahí en los códigos fuentes para en el caso de que un litigio con un desarrollador o con lo que sea esté ahí el código fuente y esté una prueba de autoría. O cualquier otro sistema reforzado que se nos pueda estar, o cualquier otro sistema que se nos pueda estar ocurriendo para protegernos en nuestra propia gestión de derechos, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de los DRMs, Digital Rights Management, que no son más que eso, marcas, sistemas anticopia, marcas bueno, en este caso no tanto marcas de autoría, sino sistemas que no te permitan hacer lo que los derechos no quieres por lo que por escrito no quieres que hagan, o establecer marcas de autoría, marcas de agua. Esto no es nada nuevo, esto ya se viene haciendo desde la antigüedad, ¿no? Poner cosas que no son visibles a la vista humana, pero que están ahí para en un caso de querer probar la autoría, vengas a hacerlo. Cada vez nos llegan al despacho, se sorprenden porque, no sé si conocéis, pues Getimage es uno de los mayores repositorios de música, iba a decir, de fotografía tal, por supuesto que es de pago. Y claro, esas fotos pues aparecen en muchos sitios y alguien lo pone en su página web, le hacen desarrollo y luego te viene la cartita. Oye, que además bien detallado, oye, que estás utilizando esta imagen y que sepas que esta imagen es propiedad nuestra, tal y cual. Y dices, bueno, ¿y estos cómo se han enterado de algo? ¿Cómo se han enterado? Si en Internet nadie se entera de nada. Existen esas marcas de agua y claro, también la tecnología hace que sea ahora más sencillo rastrear. De hecho, ahí están los robots día a día mirando, rastreando internet, rastreando las webs para ir encontrando aquellas obras que son susceptibles de protección, que están protegidas y que no quieren que se utilicen, ¿no? O pues sistemas, ya digo, de estenografía que se llama, pues ocultar un texto dentro de una imagen, que a veces son tan burdos como poner en medio de la obra de quién es el propietario, y otros, eso claro, que están hechos así burdos, pues para que seas consciente de esos, pero otros no tan burdos y muy bien establecidos para que lo puedas hacer. La tecnología está ahí, con lo cual también como autores, si queremos en un momento dado utilizar ese tipo de marcas de agua tecnológicas o de otro aspecto, ahí están. En el caso, uno de los casos más sangrantes, que hablando justo de temas de jurisprudencia en este caso, fue un litigio que hubo entre la editorial Aranzadi y el derecho por la base de datos. La editorial Aranzadi, a sabiendas, entre comillas, de que le podían plagiar la base de datos, como hemos visto, la base de datos en sí no es la jurisprudencia no es susceptible de protección, pero las bases de datos tienen el derecho sui generis de las bases de datos a estar protegidas pues según lo que hayas elegido o no. Bueno, a lo que voy. Ellos establecieron bajo notario que su base de datos tenía un número X de fallos ortográficos, puestos a, digámoslo así, pues a mala leche, ¿no? O sea, puestos porque sí. Y detectaron que justo cuando la sacaron ellos, pues al poco tiempo había otra base de datos, casualidad, con un porcentaje muy alto de errores que coincidían con los suyos. Pues fueron con esa marca de agua al juzgado y el juzgado les dio la razón. Decía que, bueno, pues por supuesto, estudios estadísticos, técnicos, tal cual, decían que más de un 80 o 90% de similitudes en los mismos errores no es algo que se haya hecho de casualidad. O sea, la casualidad ya ha llegado, te puede dar un porcentaje de error de 20-30%, pero un 80-90% eso ya no es casualidad, sino que es plagio, ¿no? Y es algo tan absurdo, nada, ni registro, bueno, absurdo entre comillas, ¿no? Ni registro ni nada, sino que establecieron este tipo de marcas de autoría que hicieron prueba, en caso de litigio, de que ellos eran los autores y que los otros les habían plagiado. También sé el caso de un compañero que ha llevado un caso de un plano, para que veamos de lo que estamos hablando, de un plano de una ciudad, y en ese plano de la ciudad, por supuesto, la imprenta había puesto 3 edificios que no existen en la ciudad. En cuanto lo puso a la venta, apareció otro plano muy parecido y casualidad con esos 3 edificios que no aparecen en la ciudad.
blanco y en botella, pues leche. O sea, pues bueno, a los juzgados. Es decir, yo he puesto estas marcas, que en este caso corresponden a 3 edificios que no existen. Dígame usted por qué aparecen en su mapa estos 3 mismos edificios, en este gráfico, estos mismos 3 edificios que usted que no aparecen en la ciudad. Si le consigue dar una buena respuesta a esa pregunta, pues seguramente podría salir libre, absuelto, entre comillas, sin problemas, pero si no la sepa responder, desde luego tienes una buena marca de autoría, ¿no? Así que existen sistemas para podernos autogestionar nuestros propios derechos, registrándolos y siendo nosotros un poco más conscientes de las obras. Claro, también esto tiene que ser conscientes desde la otra vuelta, es decir, cuando nosotros queremos utilizar obras, tenemos que ser conscientes de que esos sistemas están funcionando y que si el autor no ha querido que se puedan hacer otros usos de la obra, que por mucho que parezca, diga, va, no pasa nada, lo cojo, puede estar sucediendo porque tengan cosas técnicamente por detrás o no tan técnicamente, otro tipo de marcas o de DRMs o de otros tipos de sistemas que salten y que digan que a la majo que no puedes utilizar la obra según lo que estás haciendo, ¿no? O también, que es lo que sucede en la actualidad, casi todos lo que hacen sino también es acudir a las entidades de gestión, que sean ellas como titulares a los que cedas la titularidad de los derechos, para que sean ellas como entidad ya colectiva las que protejan a los autores o las que gestionen los derechos por ti. Todo esto viene de un sistema bastante, digámoslo así, gremial, ¿no? Es decir, juntarse todo el gremio de autores, pues para que el pobre autor no va a poder defenderse ante el mercado. Juntémonos, creemos un gremio, en este caso las entidades de gestión, y defendamos colectivamente, defendámonos todos, que nosotros como grupo vamos a poder defender nuestros derechos, y si tú me cedes la titularidad de los derechos, yo sabré cómo gestionarlos, ¿no? Existen, y son las 7 entidades de gestión que existen, que son la SGAE, autores y editores, AISGE, para los intérpretes y ejecutantes, para la IE, para VEGAP, digamos para las obras plásticas, todo lo que tenga fotografía también, CEDRO para todo el tema del libro, DAMA y AGEDI pues para otro tipo de productoras, ¿no? En el fondo, si os dais cuenta, al final sí, hemos estado hablando de derechos morales, derechos patrimoniales, pero es que hay un montón de derechos conexos que afectan a una obra. Está el que ejecuta la obra, está el que hace el guión, el que ejecuta el guión, el que hace el fonograma, el que lo reproduce, el que hace las copias. Al final, autores y editores y ejecutantes hay una pluralidad, y encima, dependiendo del ámbito en el que nos estamos moviendo, como digo, libros, música, artes plásticas, pues tendremos que ir acudiendo una u otras. Ellos también son conscientes y al final intentan no pisarse y que no afecten los derechos de uno, no afecten de los otros, ¿no? Y a su vez, ellos tienen por ley la obligación, aunque el autor no quiera, de gestionar unos derechos colectivos, como son los de remuneración, los derechos de remuneración, que eran el de la compensación equitativa, pues, por el tema del canon, pero también el ámbito exclusivo de autorizar la retransmisión por cable y creo que también pues eso, el de la comunicación pública de algunas obras. Tienen por ley esa, aunque el autor no haya querido, entre comillas, pues ellos lo gestionan por él. Se ha dado vuelta, jurídicamente se ha dado vuelta a esta interpretación, porque era una prueba, entre comillas, una prueba diabólica. Eran las GAE, las entidades de gestión, estaban acostumbradas a que fuesen a donde fuesen, al bar de turno, al colegio de turno, y dicen, mira, está sonando música, ¿verdad? Usted tiene aquí, bueno, pues eso es por esa gestión que tenemos nosotros obligatoria por normativa, esto es tanto. Se ha conseguido decir, mira, usted dígame qué repertorios son de sus autores y yo le diré si se están escuchando de esos autores en mi bar o no. El copyleft, gracias al copyleft, que son autores que ya quieren que se copie y no, digámoslo así, que están renunciando a esa compensación equitativa, gracias también a estos sistemas se ha conseguido decir, no, mira, es que en mi lugar, en mi centro, en mi cafetería, en mi hotel, en mi biblioteca, donde sea, está sonando música de autores copyleft que no quieren cobrar por ese dinero, con lo cual usted no tiene la obligación de gestionar esos nuevos derechos. Pues se le ha dado la vuelta y hay tribunales que están admitiendo efectivamente, usted tiene que gestionar los que están bajo su repertorio y si no comprueba que están en su repertorio y si son autores copyleft, no tiene por qué gestionar esos derechos, ¿no? Se le ha dado una vuelta porque ellos estaban acostumbrados que solo miraban no lo que sonaba, sino los aparatos de música o de televisión que aparecían en ciertos sitios. Bueno, pues hay música, pues suena ya, pero es que da la casualidad.
Es lo que se les ha pedido muchas veces es que dígame usted qué repertorio es el suyo. Dígame usted qué, porque no es público en muchos aspectos, no nos queda duda, claro, a ellos tampoco les interesa que eso sea público. Está claro que, claro, Bisbal, entre comillas, y todos los que salen a defender, hasta que luego se cansan, como Ramoncín, espero que no me demande, y luego critican, todos ellos, claro, están, pero hay muchísimos autores que no sabemos si están o no están en las entidades de gestión, que se pongan claros quiénes son, por qué tal y por qué son esos derechos, ¿no? Y sobre todo existiendo ahora tantos, o cada vez más, o por lo menos van surgiendo, autores que no están dentro de las entidades de gestión y que utilizan sistemas de licencias libres, ¿no? Ahí van surgiendo cada vez más repositorios de música, entre comillas, libre de derechos, que podremos ir, tanto digo como música, espero que el libro también, y que cualquier tipo de bien protegible o bien cultural, pues se tenga acceso, ¿no? Pero digo, las diferentes formas que tienes de gestión son esas, la autogestión, que gracias como digo, al sistema copyleft, pues ahora, y a la nueva tecnología, da una opción de autogestionarse o de autoeditarse, pero también siguen la tradicional, ¿no?, de las entidades de gestión de toda la vida, que si observáis el contrato que firmas con las entidades de gestión, lo primero que haces es una cesión en exclusiva de los derechos patrimoniales de la obra que estás registrando, con lo cual lo que le estás diciendo es que le estás dando todos los derechos de esa obra. Ellos también son conscientes, y es verdad que también están hablando de que quizá ellos también tengan que ser, no son, digámoslo así, son listos y saben que hay mucho autor copyleft, pues que al final van a tener que, digamos, que entrar también a ellos a intentar conseguir que gestionen, o por lo menos hacer cosas menos monopolísticas o más al día, y que propios autores copyleft también se puedan registrar con ellos, pues no a través de cesiones en exclusiva, sino cesiones no en exclusiva. Es decir, ellos también me están viendo que hay que cambiar un poco el paradigma de que lo que estaban acostumbrándose e ir cambiándolo, ¿no? Pero por de pronto están ahí las dos formas. No sé si me he explicado, he quedado un poco claro. Y luego, visto de las formas de autoeditarse, autogestionarse, existen hoy en día pues dos tendencias muy claras en el mundo de la propiedad intelectual, ¿no? Una muy clara, que es todo el tema del dominio público. Como hemos visto, yo soy partidario y lo defenderé, aunque bueno, en este caso hay algún autor que no defiende así. Prácticamente toda la doctrina viene a decir que la única forma del paso en nuestra normativa, en la normativa española, del acceso al dominio público es por el transcurso del tiempo. Me explico. Hay autores que consideran que el autor puede decidir que su obra pasa al dominio público. En el sistema anglosajón, de hecho, luego veremos, hay una licencia que es CC0, si no me equivoco, que es de acceso al dominio público. En nuestra normativa, es el único caso que el dominio público solo pasa por el mero paso del tiempo. Otra cosa es que una licencia de reconocimiento BY, que en el fondo es reconocer que tú eres el autor, que te reconozcan que tú eres el autor de la obra, es lo más parecido al dominio público, ¿no? Podría ser así, pero bueno, dicho esto, es decir, que el mero paso del tiempo es el que da paso al dominio público y no existe otra como en el sistema anglosajón, aunque también hay gente que dice, bueno, si lo lanzo como anónimo, si es anónimo, prácticamente no tiene ningunos derechos. Bueno, en ese momento es anónimo. Si luego doy la vuelta, como hemos visto, y quiero que se aparezca mi autoría, tengo el derecho a la autoría, con lo cual realmente es anónimo, no sería dominio público, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia de un mundo, sobre todo también viene del mundo quizá más del software libre o más aperturista, de la extinción de los temas de propiedad intelectual y que toda obra en por sí tenga que pasar al dominio público, o la tendencia más restrictiva, por supuesto, del mundo del derecho al entretenimiento y de las entidades de gestión y el lobby o la coalición la coalición, que es que a veces es que se utilizan ellos mismos términos un poco que rayan lo absurdo, ¿no? Pero bueno, se llama la coalición la que gestiona todos este tipo, que parten de la base del copyright restrictivo, más restrictivo, de la ampliación de los derechos, de los plazos de los derechos patrimoniales, de, por supuesto, intentar establecer la exención o quitar, digámoslo así, el canon, es decir, ser muy, muy restrictivos y decir y que no haya, digámoslo así, que la normativa no permita tantas libertades o que por lo menos se vayan recortando, ¿no? De hecho, si
es que justo con todo el tema de Wikileaks y si algo, no sé si estáis siguiendo un poco el tema de Wikileaks, de todos los asuntos, los cables estos que se están liberando del gobierno de Estados Unidos, si algo ha dejado claro, y de hecho los Wikileaks, los leaks, las filtraciones que están refiriéndose a la propiedad intelectual, si algo está dejando claro es que el monopolio de, digámoslo así, Hollywood es la que está intentando que haya muchos cambios, que todos sean cambios muy restrictivos en temas de propiedad intelectual y ha quedado demostrado cómo es el propio gobierno de Estados Unidos en este caso el que está queriendo que la modificación de la normativa de propiedad intelectual vaya a ser lo más restrictiva posible hacia la lucha contra una supuesta piratería y hacia las páginas web de enlaces de una forma muy restrictiva, ¿no? O sea, sí que nos estamos dando cuenta en este caso que realmente son estos tipos de lobbies, y es que ahora ya encima demostrado con documentos confidenciales de los propios gobiernos, los que están refutando los propios presentimientos que teníamos los que estamos en el mundo de la propiedad intelectual, ¿no? Pues ahora se ha demostrado y que es un lobby bastante, digamos, poderoso. Pero bueno, tenemos esas dos tendencias. Entre todos los derechos reservados, como digo, pues para cualquier tipo de utilización de la obra se necesita autorización del titular de los derechos, como siempre digo, ojo, del titular de los derechos, no del autor, porque como hemos visto, el autor en algunos casos habrá cedido los derechos patrimoniales, con lo cual si queremos hacer alguna copia, alguna distribución, alguna comunicación pública, nos tendremos que poner en contacto, en este caso, con la editorial Aranzadi, bueno, Cibit, con la editorial para que podamos hacer utilización, o quien sea el titular de los derechos, o con la entidad de gestión correspondiente, ¿no? Que será la que gestione los derechos. Así que muchas veces cuando se defiende a que los autores, en cierta forma, digámoslo así, no se defiende realmente a los autores, es un negocio de los titulares de los derechos. Y parten de la base de eso mismo, ¿no? De que sea muy restrictivo y se pida autorización absolutamente por todo. Autorización, por supuesto, significa remuneración. Y luego están los defensores del dominio público, que ya abogan por el paso de la cultura al dominio público, pues casi no tanto ni siquiera derechos reservados ni nada, sino la abolición de la normativa de propiedad intelectual, que todo sea dominio público y en su caso que se regule la ley de acceso a la cultura, es decir, que nos olvidemos de temas de propiedad intelectual y lo que tiene que haber realmente es una ley de acceso a la cultura, que encima nuestra Constitución, la Constitución española, pues lo tiene recogido en el artículo 44, ¿no? No solo en el ámbito estatal, sino en muchos otros ámbitos, pues eso mismo, ¿no? Que los derechos fundamentales, pues el derecho al acceso a la cultura sea verdad y no esté tan constreñido por la normativa de propiedad intelectual. Ellos también abogan, o casi hay que diferenciar, o vienen a intentar diferenciar mucho más eso entre la industria del entretenimiento, que quizá tenga que tener un tipo de protección, y la industria de la cultura, claro. Eso también crea problemas esos problemas que hemos estado preguntándonos antes, ¿vale? Pero en un caso, si ya no sabemos si una obra es protegible o no, qué es cultura y qué es entretenimiento, pues ahí nos podemos disertar horas y horas, y para los que uno es cultura, para otros es entretenimiento, y para lo que otro es entretenimiento es cultura, en fin. Pero bueno, están ahí, son grupos que abogan por esto. Y luego, ante estas dos versiones tan confrontadas en materia de propiedad intelectual, como siempre aprendía yo también en derecho, siempre está el mixto, ¿no? En el que decir, bueno, vale, ni dominio público así tal entendido, pues porque crea sus problemas, pero por supuesto que tampoco ese restrictivo y pedir autorización por todo, y que por no decir nada, que es lo que dice la normativa, si no dices nada ya están todos los derechos reservados. Le dieron la vuelta, dijeron, bueno, pues vamos a jugar, que en el fondo no es otra cosa, que vamos a jugar con la normativa de propiedad intelectual y vamos a decidir que algunos derechos estén reservados, pero siempre que decida el autor, que sea el autor de por sí el que vaya a decidir qué derechos están reservados. Y así nació el sistema, en este caso Creative Commons, ¿no? El copyleft, que como también he comentado antes, viene del software libre, nació en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los años 70, o sea que algo cuando parece que esto creamos que es algo nuevo, bueno, sí, relativamente nuevo, tiene 40 años, pero ya son en el mundo tecnológico, desde luego 40 años,
son muchos. Nace en los años 70 y juega con las palabras del término copyright, right en inglés, pues con el doble sentido de derecha como derecho, y ellos dijeron, bueno, pues tanto copyright, pues nosotros vamos a hablar de copyleft, doble sentido de izquierda como suelto, es decir, que sea el autor el que decida realmente dejar su obra suelta, es decir, nada de que esto ya sea un copyright restrictivo, sino que el autor vaya a dejar que su obra sea suelta y que por ahí sea más o menos sea libre, ¿no? Como digo, viene el tema del software libre, que ellos eran conscientes que si para cada línea del código que querían utilizar iban a tener que pedir autorización al autor anterior, pues era el sistema se caía de por sí. Dijeron, bueno, además también bueno, tenía otro tipo de filosofía y tal, ¿no? De la libertad del software, de que al final el software va a ser como la base de nuestro lenguaje hoy en día. Si el lenguaje no es de nadie, pues ¿por qué el software va a ser de alguien? Pero bueno, pasando además de esa ideología, ellos se dieron cuenta de eso mismo, que si cada vez que queríamos copiar una línea de código íbamos a tener que pedir autorización, pues esto se podía complicar muchísimo, muchísimo más. Y ellos establecieron estos sistemas, es decir, bueno, tú nómbrame como autor hasta qué línea del código es tuya, a partir de ahí tú puedes ir trabajando y acumulando y encima que eso vaya por el bien de la comunidad, ¿no? Como digo, es una implementación del copyright, no es nada, a veces, como digo, hace 5 años también, ¿no? Te veían como algo transgresor, como algo fuera de la sociedad, como algo que no tenía nada que hacer. No es transgresor en sí, es porque a alguien se le ocurrió el sistema, pero es jugar con la normativa de propiedad intelectual, ni más ni menos. No es nada que esté fuera de ella, porque también hay colectivos que entendían que esto es como hackear el sistema. En cierta forma es hackear el sistema, entendido el hackear en el sentido de hacerlo no tan restrictivo, sino que jugar con este caso las fuentes, con este caso la normativa, pero que es una implementación del copyright, no es nada que se saquen de la manga porque sí o sea una filosofía, no. Es jugar con el copyright, es jugar con la normativa de propiedad intelectual. Y en el fondo es eso, proteger la libertad de copia, modificación y redistribución en lugar de restringirla. Es decir, en vez de que aparezca aquí que todos los derechos son reservados y si no se dice nada, bueno, pues démosle herramientas a los autores para que ellos de por sí decidan que eso no sea restrictivo. El diagrama del copyleft, aquí en cierta forma, bueno, pues hay discusiones, pero más o menos para lo que se quiera entender las dos visiones del mundo, estaría abajo del todo el dominio público, está en verde, pues porque todo lo que sea dominio público, como vemos, se va a poder utilizar, por supuesto, cumpliendo con el reconocimiento de la autoría. El tema del copyleft, que está en verde también por encima, porque hemos visto no es dominio público, sino que juega con con los derechos, de propiedad intelectual, de conceder o no conceder. También hay autores que entienden que copyleft solo es aquello que a su vez se genere más copyleft. Me explico. Es lo que se llaman las cláusulas virales. Es decir, hay software o hay, en este caso, igual más ejemplo es más software, más hacia el software libre, pero también hacia las obras, en el que si tú coges una obra, coges un software y desarrollas otro software, te obliga a que ese software que hayas desarrollado no lo puedas cerrar, es decir, que no le puedas poner un copyright restrictivo, sino que te obliga a que lo liberes igual que tú lo hayas aceptado. Claro, se dieron cuenta que tú liberabas software, hacías software libre y luego, pongamos el ejemplo, venía la Microsoft de turno y decía, hombre, todo esto que es libre, mira qué bien, me habéis hecho el trabajo, yo lo cierro, lo vendo y encima pago licencias tal y cual. Hicieron, claro, encima nosotros hacer algo por la comunidad en el bien que no cobramos, que tal, que cual. Ojo, tampoco software libre significa gratuito, sino que se significa libre de derechos. Como el copyleft no significa en su caso gratuito, sino que se considera en su caso libre de derechos, ellos dijeron, bueno, pues vamos a darle todavía una vuelta más y vamos a establecer un sistema que ellos consideran, y que hay autores que consideran que es el copyleft real, que es aquel que es viral. Es decir, yo creo una obra y digo que todo lo que se pueda utilizar está bien, se va a poder utilizar, pero ojo, todo lo que generes posteriormente a eso también tiene que ser libre. Es decir, si yo he hecho una obra en la que solo me dices que me reconozcas a mí, tú vas a hacer esa traducción, perfecto, te lo dejo, pero si esa traducción también va a quedar libre, para que otro autor pueda seguir haciendo
trabajos derivados para que otro autor pueda seguir haciendo copias, para que todo pueda seguir haciendo copias. Lo que no quiero, eso mismo, es que yo he hecho el trabajo, vale, tú haces un poco más, lo cierras y la sociedad en sí no ha ganado nada y encima estás, digamos, haciendo que no se vaya a distribuir más o que no se vaya a poder copiar más, ¿no? El término, ellos entienden para eso, que el término copyleft hace específicamente a eso, ¿no? A ese sistema también viral, a ese share alike, como veremos, a ese compartir igual. Es decir, vale, si yo te la he dejado así, el autor que va a coger esa obra, si yo tengo un blog y he cogido un texto o una fotografía que está compartido a igual, share alike, eso significa que, pues, que igual la obra derivada que hagas, no la cierres, no me la pongas en un libro con un copyright restrictivo, sino no. Tienes que cumplir con esa licencia, es decir, que esa obra tiene que ser también libre. Hay ciertas todavía discusiones, ¿no?, de a qué se entiende o no copyleft o en esos aspectos, y se ha entendido que, bueno, que al final todo lo que sean utilizar licencias libres puede ser recaído copyleft. Y en el Creative Commons, que va ese amarillo, pues porque eso mismo, hay licencias Creative Commons, como veremos, que no dicen que permiten cerrar, es decir, bueno, pues tú has utilizado si me has citado a mí, pero está dentro de un libro con copyright, no hay ningún problema, tú has cumplido con mi licencia de reconocimiento. Eso no genera ningún problema para que tú los cierres. Entonces, por eso lo ponen en amarillo, porque hay autores que consideran que eso no es un copyleft, que ese no es un sistema copyleft perfecto. El copyleft perfecto sería aquel que no permita obras posteriores cerradas, ¿no? Eso ya son también casi más discusiones para quien quiera estar profundizando en el tema, y la amplia gama de licencias, en este caso Creative Commons, van desde muy abiertas a muy cerradas, o incluso algunas se están diciendo que eso ya no son ni Creative Commons ni copyleft ni nada, sino son licencias que no autorizan absolutamente a nada. Pero, como veis, hay un espectro muy amplio, desde, digamos, el dominio público, que como habéis visto, pues aquí solo es por el mero paso del tiempo, en el sistema anglosajón se permite, licencias copyleft y licencias totalmente libres, y luego, pues, cuanto más restrictivos queramos ser, bienvenidos sea. ¿Se ha entendido? Bueno, luego lo veremos, pero en base, es decir, este sistema nació en Estados Unidos en base a la normativa de Estados Unidos. Con lo cual, supuestamente, las Creative Commons iniciales solo eran válidas en el ámbito territorial en este caso de Estados Unidos, o un sistema anglosajón igual a él. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha ido armonizando. Se han ido armonizando a las diferentes legislaciones. Nosotros podemos utilizar tranquilamente nuestros contenidos, licenciarlos con las licencias Creative Commons. En este caso ya veremos cómo es de aquí, porque están armonizadas a nuestra normativa. Claro, el problema surge en un mundo global, por eso decía lo de la armonización de una normativa global, porque en algunos aspectos puede haber aspectos de las licencias que no se ajusten completamente a nuestro ordenamiento, o que nuestras licencias en algunos aspectos que utilicemos no se ajustan a ordenamientos sudamericanos o de otros sistemas, ¿no? Porque no está armonizado al 100%. ¿Con eso hacia ahí va tu pregunta? Sí. No, es que lo bueno también de Creative Commons y copyleft es que, basándose en un sistema, entre comillas, de hace siglos, convenios de Berna 1800, tal y cual, ellos han intentado, como, digamos, sistema hacker, buscar un anclaje para intentar liberar, porque si no la cuestión es restrictiva. A lo que nosotros intentamos transformar es que la normativa se tiene que modificar para que dé juego a todos, es decir, quien quiera jugar las reglas del copyright restrictivo, que tenga, porque las tiene, pero quien quiera jugar a las reglas de apertura, que las tenga, porque ahora pesa en todo un aspecto. Habéis visto, el derecho a la cita solo es para la enseñanza y la investigación. Con el sistema Creative Commons, yo, gracias a Dios, en un blog jurídico mío, vale, pero que es de un despacho de abogados, si quisiera citar, pongo el ejemplo, a David Maeztu, un compañero de otro despacho de abogados, si tuviese un restrictivo no podría ni siquiera citarlo,
porque no me lo permite. Pero con el copyleft, como sé que tiene una licencia de reconocimiento, le cojo, le cito, le pongo y luego le digo, oye, que le cito, le pongo su nombre y sé que no incumplió con su propia licencia. Es decir, esto necesita, la normativa necesita una adecuación a lo que la sociedad está demandando. Siempre sabemos al final que la normativa va por detrás de la propia tecnología y de la propia sociedad y a veces por otro tipo de intereses espurios, ¿no? Si me permites. Pero es adecuar lo mejor posible y armonizar lo mejor posible la normativa o un tipo de licencias a lo que queremos hacer, ¿no? Sí, ¿no? Es una alternativa en cuanto ese verde de abajo, digamos, puedes jugar, ¿no? O sea, es una alternativa que la normativa o sea, que estos sistemas te lo están generando, pero que todavía sí que es verdad, y yo sí que estoy de acuerdo, y de hecho es que lo dicen hasta los de restrictivo, que hay que modificar la normativa porque está pensado en el mundo, como he dicho antes, analógico. Y está pensado en un mundo que no es de tanto de compartir, o sea, de la sociedad del conocimiento entendido. Hay una normativa y por supuesto que cuanto más amplia y más mundial sea, más convenio de Berna o el que quieras que sea, muchísimo mejor. Claro, poner de acuerdo a los países en estos sistemas sabiendo los lobbies es, digámoslo así. Claro, también es verdad que gracias a estos sistemas se están tirando, es decir, si lo que se está consiguiendo también es que aparezcan estas licencias, que le dan una vuelta. Haya unos abogados y una universidad, Barcelona, que armoniza nuestro sistema. Gracias a esa armonización en nuestros sistemas hay autores que lo utilizan. Autores que ven que su obra se vulnera por otra gente y acuden a los tribunales. Los tribunales dicen, ahí va, que este sistema, ostras, está conforme a esto y vosotros que estáis haciendo cierta forma de abusos no tenéis razón. Se crea jurisprudencia, eso que genera que a su vez el legislador, si es como debe ser y si no cada 4 años se lo tendríamos que recordar, legisle según los usos, que es lo que te dice el Código Civil, según los usos habituales de lo que se está haciendo en la sociedad, ¿no? Es decir, en este caso estamos dando cuenta cómo vino del mundo el software libre, cómo se ha transcurrido a la cultura, pero eso tiene que acabar en una normativa que esté armonizado, que por lo menos permita todos esos usos. Sí que es cuando vas bajando la normativa, por ejemplo, como he comentado antes, en el borrador de la reutilización ya hace referencia a licencias libres, a que la administración son normativas muy timoratas, porque claro, el lobby no se atreven con el lobby. Recomiendan a la administración que liberen libre, que no utilicen restrictivos, que utilicen este tipo de sistemas. Los esquemas nacionales de interoperabilidad les dicen que las administraciones utilizan software bajo estándares libres, con lo cual están diciendo, jolín, o sea, no estáis pagando un pastón en licencias que no sabéis nada, sino que sean por lo menos cosas libres que existen tal y que encima sean interoperables. O sea, vas viendo que está cuajando y que hay normativa, pero hasta que no haya realmente una modificación importante de toda la normativa que respalde todo eso, que yo esperemos que cuanto más se consiga de jurisprudencia de tal uso, acabará en ello, pero también sabemos cómo han sido las restricciones y por lo que se está oyendo cuanto a ley Adopi en Francia, el sistema de bajar la velocidad en Inglaterra, el sistema mixto que decían de la ley SINDE de cerrar webs porque un órgano administrativo le apetezca, pues no van por ahí, sino van hacia otro aspecto. Yo creo que al final la tecnología lo que hace es que la normativa vaya muy, muy retrasado y que los intereses no sean los mismos, ¿no? ¿Con eso he respondido o ya me he ido demasiado y atrás tenías?
No, luego lo veremos, es muy sencillo. Es decir, ese texto puedes decir tú, no utilizar ninguno de estas cosas y decir, con que una frase tan tonta como puedes utilizarlo siempre y cuando, puedes utilizarlo de cualquier forma siempre y cuando reconozcas mi autoría. Y ya está. Es decir, estos son el único símbolo, entre comillas, reconocido es la C del copyright, porque la normativa, el artículo, nunca me acuerdo de los números, pero el artículo, mira, justo, 146, he abierto en el que es, te dice que el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegida por esta ley podrá anteponer a su nombre el símbolo, y no lo veis, pero es el símbolo del C de copyright. Este es el único supuestamente jurídico legal que está basado en una normativa. Lo demás es términos que se han ido buscando, como el de Creative Commons, que de hecho Creative Commons es una marca registrada. Luego veremos, es decir, te permite el uso de la marca registrada Creative Commons siempre que lo utilices para la licencia. Si ellos observan que hayas modificado una licencia, no puedes utilizar una marca registrada Creative CC, las dos Cs, ¿no? O sea, son símbolos que la comunidad ha dicho, bueno, vamos a dar la vuelta. ¿Qué C copyright restrictivo? Pues yo le voy a dar la vuelta a C y esto es copyleft, pero no tiene, digamos, el reconocimiento que lo tiene ahí. Sí que es verdad que tú si ves ese término copyleft ya sabes y vas a tener que ir en ambos aspectos al texto de la licencia y seguramente dirá, vale, es que yo puedo copiarlo, distribuirlo, lo que sea. Son usos normales, o sea, bueno, usos normales, es decir, ya así como ves, pues igual una de las modificaciones de la ley sea en esos símbolos, es decir, si todos los derechos están reservados C, pues igual es un apartado segundo. Si tienes algunos derechos reservados, pon este simbolito de C atrás o lo que sea para el copyleft. Me imagino que al final los usos harán que la modifique la normativa. Es como igual en las marcas registradas, si tienes la marca registrada tienes que poner la R, pues si es la O, todos los derechos están reservados, tienes que poner la C. De hecho, incluso también nadie te quita para que pongas el C del copyright, pero en vez de decir copyright 2000 tal, digas C, pongas la C del simbolito y digas algunos derechos reservados se permite no sé qué, no sé cuántos. Se está entendiendo que como lo que tú estás haciendo hay una reserva, es decir, estás diciendo este texto es propiedad intelectual, con lo cual le pongo una C, pero ojo, no todos los derechos reservados, sino algunos derechos reservados, puedes hacer la copia tal y cual. Si os fijáis, solo con ver la televisión, al final de un telediario aparece la C copyright que no pone todos los derechos reservados, pero se entiende que es la C del copyright con el año de edición y tal. Y luego piensas, vale, ¿y eso de qué tiene protección? Si me estás hablando de noticias que supuestamente son temas de actualidad que no tienen protección. Pero bueno, el símbolo reconocido es ese. Mm. Mm. Sí, como el periódico 20 minutos, por ejemplo. No sé si habéis ido al periódico 20 minutos. El periódico 20 minutos se supone que tiene una licencia Creative Commons, luego si eso lo vemos, y te dice, ojo, de nuestros propios contenidos, pero hay contenidos y te dice de la agencia F, que de eso, de copyright, nada. Es decir, tú estableces en tu blog o en tu web o lo que sea una licencia general, pero si luego hay contenidos que no juegan las mismas reglas, tienes que establecer que eso no juega la misma regla, que tú puedes, que ese periódico, por supuesto, puede hacer eso porque habrá pagado los royalties correspondientes para eso, pero eso tiene una reserva. Eso sí, por supuesto, por eso ponen, cuando la fuente, por ejemplo, en ese caso, fuente 20 minutos y puedes hacerlo, fuente F, ya sabes que no vas a poder hacer absolutamente nada. Es decir, tú puedes poner la regla general en tu portal, pero luego establecer excepciones. Y de hecho, cada día en Internet nos lo vamos a encontrar más porque dentro de una obra como una página web, una sede electrónica de una administración y tal, es que hay de todo. Pero como regla general, y en caso de duda, te atienes a la regla general, en ese caso. Como en caso de duda te atienes al copyright restrictivo, si en caso de duda en ese sitio, si no te ha dicho nada, tienes la base de que es una Creative Commons. Y si viene, ya se habrá producido, seguramente ya se habrá estado el titular, ya se habrá percatado o habrá puesto bien que eso está reservado. ¿Sí?
sí, no llego hasta esos aspectos, pero me imagino que, en cierta forma, lo que no les gusta es que tú hagas un repertorio de noticias. Al final, lo que en muchos casos, claro, vuelves a lo mismo. Es decir, ¿una nota de prensa es un algo susceptible? Pues igual sí o no. No, y yo las enlazo. Otra cosa es que lo que no te van a permitir, porque eso seguramente, y así lo establecen con el press clipping, es que tú imagínate, te abras una web, tires te abras una web, tires todo contenidos de agencia F y encima estés, digamos, entre comillas, ganando dinero con ello, porque tengas banners, Google AdSense, publicidad en la misma. Te dicen, oye, que eso ya no es un uso privado, sino que tú estás habiendo un ámbito comercial, lucrativo de eso, que de eso ya no te permito. Hombre, volvemos a lo mismo. Si son enlaces, también es que lo que se está protegiendo, o sea, son enlaces. ¿Un enlace qué es? Un enlace es un enlace realmente, hasta que la normativa no nos la modifiquen, es un facilitador de, es decir, un enlace es una señal. Es decir, eso está allí, la obra está allí. Con lo cual, tú lo que estás haciendo no estás reproduciendo ni haciendo... Pues, se está discutiendo si esto es una comunicación pública de la obra. O sea, ahora ya estamos llegando a la discusión de si un enlace es una comunicación pública. Y tú, no, o sea, yo no estoy diciendo, yo te estoy diciendo que eso está allí. El que está haciendo la comunicación pública es la pared, ¿no? O es el tal. Ahora quieren dar la vuelta y decir, no, no, es que tú que pongas ahí ya estás comunicando dónde está la obra. Y dices, a ver, yo te estoy diciendo que está ahí, no te estoy diciendo que yo tengo la obra. Con el sistema de la normativa SINDE, el problema es que quieren generar prácticamente es que hasta se puede dar en cuenta que esos enlaces pueden estar vulnerando la normativa de propiedad intelectual y quieren darle una vuelta al sistema, pero las sentencias que están sucediendo y se están dando de bruces, fueron en el sistema, en la jurisprudencia penal, no lo consiguieron, a la civil no lo están consiguiendo, es que los enlaces no son, por ahora, entre comillas, y esperemos que sea así, nada. Un enlace no es nada. ¿Dónde está el bien protegible? Sí. Hombre, ahora se están discutiendo con la web semántica, ojo, que la web semántica puede cambiar las reglas, porque en la web semántica está dando más información de la obra en sí que un simple enlace, ¿no? Se está discutiendo, pero los jueces cuando van a decir, vale, este está vulnerando la propiedad intelectual, a ver, dígame usted dónde están las obras. Y lo que les enseñan es, no, mira, es una serie de enlaces, vale, pero la película, ¿dónde está? ¿Y el libro, dónde está? ¿Dónde está? No, no, es que yo le digo que está en un servidor que está allí. Bueno, pues entonces usted no está haciendo... Por ahora no está haciendo nada. Seguramente, si no, pensándolo mal, van a intentar incluir la comunicación pública al tema de enlaces. Es que lo tienen, claro, también eso es cargarse el sistema. De hecho, el reglamento de reutilización de las sentencias dice que no está, incluso no se permite, entre comillas, enlazar las sentencias de los repertorios jurídicos. Y dices, anda, vámonos, que eso no, o sea, eso ya es rizar el rizo. Así que mientras pongamos enlaces y no hagamos, no tengamos ningún problema. Y yo seguiré poniendo enlaces y sigo poniendo y no, hasta que no nos la cambie, ¿no? Digo, ejemplos de contenidos copyleft pues tenéis ahí, o sea, como hemos dicho, pues 20 minutos, la Wikipedia, editoriales, webs de música, Jamendo. El otro día también me decían de algún otro buen repertorio que ahora no me acuerdo, de música libre, y cada vez supuestamente pues estarán creando más, o como en Safe Creative o como en otros registros de la propiedad intelectual que te permiten hacer búsquedas, vas a poder buscar sobre música que pueda estar, entre comillas, libre, o que te permitan utilizar usos comerciales o usos no comerciales de la obra, ¿no? Y en cuanto a la jurisprudencia, porque volvemos a lo mismo, se está escuchando pues que no tiene validez, que no existen sentencias, y en la actualidad sí que existen, y están existiendo sentencias que hacen referencia al término copyleft, ¿no? La primera y pionera fue la Dínamo, representada por Javier de la Cueva, y el juez desestimó la demanda al considerar probado que la Dínamo emitía música que no correspondía a socios de las GA. Es decir, ellos por demanda te demandan siempre, oye, que está sonando música, que usted tiene un aparato de música y que yo tengo la obligación legal de que usted me pague por esa comunicación pública de las obras. Y le dijeron, sí, vale, perfecto, pero usted compruebe
que la música que está sonando en mi asociación cultural en este caso es música de su repertorio. Claro, no lo pudieron probar y estos demostraron más o menos bien que lo que sonaban era música copyleft, con lo cual tuvo que absolver en este caso a la asociación. Y ahí ya se hacía el primer término un juzgado habló del término copyleft. Oye, que hay autores que no quieren cobrar por esa gestión, de hecho te están diciendo que quieren que suene su música en este caso, ¿no? La Audiencia Provincial de Madrid, que también en otra sentencia pues habla de la coexistencia en España de diferentes modelos de difusión de contenidos en Internet, el tradicional basado en la protección de la copia, copyright, y el que proporciona acceso libre, copyleft. Bueno, se van equivocando en cierta forma los términos, pero bueno, lo que quieren dar a entender la normativa es que, oye, que en este mundo ya no es todo restrictivo, sino que hay autores que lo que quieren es que se acceda a su obra y que se copie. Y una de las más importantes, que ya he adelantado también anteriormente, es la Audiencia Provincial de Valencia, en el caso del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes vio, bueno, no el Instituto Cervantes, alguien del Instituto Cervantes, vio que había en este caso creo que era una biografía de un autor hecha en una página web y que era muy buena, y esa página web pues tenía una licencia, creo que en este caso, de reconocimiento. Digo, mira, oye, utiliza esta biografía, pero cítame que he sido yo el autor, ¿no? Lo que hicieron es colgaron ese texto en la web de este caso del instituto y no hicieron la reseña de la fuente y encima tenían un copyright restrictivo, con lo cual se podría considerar el plagio de la obra. Y en este caso la sentencia da la razón al demandante, al que le plagiaron y al que le cogieron, y encima pues eso, una indemnización de 3.000 euros por los daños morales, que suele ser la cantidad, digamos, estándar por este tipo de lesiones. Y lo más interesante es que ya también una audiencia provincial está diciendo que el copyleft no significa que el autor de una obra renuncie a la misma obra ni a los derechos morales que tenga sobre ella y sean de contenido irrenunciable. Es decir, oiga, usted, esto de que el copyleft tú puedes coger y pegar, sí, vale, muy bien, pero que, por supuesto, que si es una licencia Creative Commons, copyleft o lo que sea, lo que más que va a tener que hacer es citar la fuente. Y por eso, como no citaron la fuente, ese derecho de reconocimiento y ese de la autoría, pues lo obliga a indemnizar al autor con 3.000 euros, ¿no? Pero es interesante que ya la jurisprudencia empiece a decir, oye, que existen autores que no dicen que están renunciando, como hemos visto, que de por sí no se puede renunciar a esos derechos morales y que con el copyleft no se renuncian a esos derechos morales. Al contrario, lo único que quieren es que, ¿qué mínimo? Reconócemelos. Te lo estoy cediendo a título gratuito, no estoy ganando un dinero con ello, pero yo gano más repercusión si tú, en tu instituto en este caso, me citas a mí como fuente, ¿no? Incluso me pones un enlace, ¿qué menos? Esa siempre es la rabia que da a mucha gente que luego no ejercitamos nuestros derechos, pero nos vienen con casos, no, es que me han cogido no sé qué cadena de televisión o han cogido no sé qué periódico un texto mío y no me han citado. Bueno, vale, tienes licencia, ¿no? Vale, pues vayamos a los tribunales, es que eso tal y cual. Digo, bueno, pues otra cosa también es que nosotros queramos hacer valer nuestros derechos, pero hay jurisprudencia que las está haciendo valer y no tenemos que tener miedo en ello. Y bueno, pues ahí tenemos un repositorio, para quien quiera que él está haciendo ese repositorio de sentencias, si llega a 100 tendrá que pagar, pero bueno, mientras no llegue, que es Javier de la Cueva, de todas las sentencias de copyleft que están de copyleft y de Creative Commons que están surgiendo, ¿no? De hecho, hubo una última muy interesante en Bélgica, que de un tribunal, creo que era Bélgica, si no me equivoco, que hacía referencia ya al sistema, incluso a jurisprudencia española, diciendo, oye, no, que esto en Europa está funcionando. Incluso hay una sentencia, además creo que hacía referencia a esta, la del Instituto Cervantes, y citaba a la del Instituto Cervantes como en España se estaba funcionando el sistema de Creative Commons y cómo era válido dentro de la Unión Europea, ¿no? O sea que vemos también que, mira, que gracias a abogados y gracias a gente que está haciendo valer sus derechos, eso que la normativa, entre comillas, pues vemos que está siendo restrictiva, se está haciendo valer incluso en los tribunales y están teniendo mayor respaldo. Y también es curioso que siempre se habla de mucha piratería en el Estado, y creo que en este caso el Estado en España es uno de los que más licencias Creative Commons se están utilizando, creo que dentro del mundo. O sea que los autores o los que están en Internet, desde luego, están apostando por este tipo de sistemas.
Y dentro del copyleft, pues Creative Commons, que es lo que hemos estado hablando, fue un proyecto, nació como un proyecto liderado por Lauren Lessig. No sé a quién le suena Lauren Lessig, y los de atrás no me vale, que ya lo saben. Lauren, ¿os suena de algo? Pues además que para los juristas, digamos, ha sido nuestro gurú en materia de propiedad intelectual, este también sonó cuando salió Obama al poder, porque Obama lo quería nombrar como secretario para una especie de ministerio de Internet, ¿no? Y él era uno de los que sonó en las listas hasta que bueno, pues no ha sido él, y de hecho ahora critica bastante de la política de Obama en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, quitando por ese que se dio a conocer en el mundo por ser uno de los elegibles por Obama, era un profesor universitario de Stanford, que ahora creo que ahora ha cambiado de universidad. Es autor de libros como Código 2.0 y Free Culture y todo el tema de propiedad intelectual, y fue uno de los creadores de Creative Commons. Ellos se dieron cuenta que todo el sistema de copyright restrictivo era imposible, por no decir que era casi prácticamente, pues eso, que hoy no se sostenía, y le dieron la vuelta y surgió este sistema. Creó una asociación sin ánimo de lucro, pues para darle más constancia, y se creó el sistema. Bueno, ahora Lessig dice que una vez que ya ha arreglado el tema de propiedad intelectual, pues va a luchar contra otras cosas, como para acabar la corrupción en Washington y cosas así. Bueno, en fin, veremos en qué acaba, pero desde luego es uno de los... ha dado una buena opción a todo el mundo que quiera liberar contenidos. Y en España el proyecto está liberado por Ignasi Labastida, por la Universidad de Barcelona. Son ellos los que han cogido, digamos, esa oficina técnica de Creative Commons, y los que están liderando, ayudando a armonizar esas licencias a la normativa española, a la normativa también europea, incluso traduciéndola a los diferentes idiomas oficiales dentro de España, ¿no? Las licencias, pues eso, bueno, la traducción de Creative Commons ellos lo traducen como tierras comunales creativas, son licencias a la carta, permite crear tu propia licencia eligiendo alternativas entre los parámetros más importantes: reconocimiento, denegar o permitir o denegar el uso comercial, y permitir o denegar no modificaciones. Y bueno, si está algo tan sencillo como... ¿Cuántos utilizáis Creative Commons? Los de atrás no valen. ¿Y cuántos sabéis por lo menos de la existencia de Creative Commons? O de alguna de las formas. ¿Y para licenciar contenidos? Vale. Pues es algo tan sencillo como, bueno, si tienes dudas, vas a creativecommons.org, si no en Google pones Creative Commons y aparecerás aquí, o si no ya en el sitio, en la página web de la Universidad de Barcelona, en este caso de España. Pinchas en internacional, te va a decir qué jurisdicción, cuál es la jurisdicción a la que vas a coger tus contenidos. Como veis, está armonizada, o está desde luego interpretada en muchísimas, pues, en muchísimas jurisdicciones, hasta de Corea del Sur. Te establece un poco aquí y te dice que visites la jurisdicción. Bueno, pues además de que es un blog, tienes información, pero lo que interesa es que si tú quieres elegir una licencia, más sencillo que ir a la licencia, te explican las licencias, que con estas 4 opciones que te va a dar, es decir, cuando veas ese simbolito, quiere decir que reconocimiento, atribución, cualquier contenido que cojas de eso, solo vas a tener que atribuir que esa parte, ese fragmento de la obra es de un autor, el simbolito de no comercial, el simbolito sin obras derivadas, es decir, que no permites hacer obras derivadas. Por eso si veías el diagrama, en la parte amarilla hay gente que entiende que eso no es copyleft ni eso no es nada, que tú no permitas hacer obras derivadas, pues eso es ya muy restrictivo, ¿no? Pero bueno, ellos también dan la opción, y digamos, la que otros que dicen, no, esta es la copyleft real, la de compartir igual, es decir, la que todo lo que sea compartir igual. Pues estas opciones que te da de elegir tu licencia hace que en la práctica se den 6 tipos de licencias, y luego veremos lo sencillo que es. Desde la más abierta,
que sería la BY, es decir, cuando veamos este simbolito CC, BY o incluso más pequeño o tal, sabemos que vamos a poder hacer absolutamente todo. Te dice ahí, se permite cualquier explotación, ya veis, derechos de explotación de la obra, que es el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluyendo una finalidad comercial, puedes ganar dinero conmigo, así como la creación de obras derivadas, la distribución de los cuales también está permitida sin ningún tipo de restricción. Es decir, pues utiliza todo, explota la obra como tú quieras, si quieres hasta puedes ganar dinero y bienvenido sea si ganas dinero con mi obra, y solo me tienes que reconocer, decir, oye, que yo soy el autor de esa primordial. Y desde esa más abierta, y según esas 4 opciones, pues tienes una BY NC, que es de reconocimiento pero sin usos comerciales, es decir, mira, puedes hacer lo que quieras, pero no ganes dinero. Si quieres ganar dinero, entre comillas, con mi obra, pídeme permiso y seguramente, pues, con una pequeña tasa, una pequeña royalty, te permitiré esos usos. Jamendo es verdad que ha partido, uno de estos repositorios, partió de una base muy abierta y está recomendando a todos los prácticamente sus usuarios que utilicen esta. Es decir, vale, tú puedes utilizar la obra, sonarla tal y cual, pero sin fines comerciales. En el momento que quieras un fin comercial, págame una licencia para que pueda sonar la música en tu bar, en tu discoteca o en donde sea, ¿no? Reconocimiento no comercial. Luego tenemos reconocimiento no comercial, convertir igual, es decir, que obligas a que una obra derivada se comparta igual que la que tú tienes, la que tú has liberado. Reconocimiento no comercial sin obra derivada, reconocimiento compartir igual y luego reconocimiento sin obra derivada. Pues se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Pues en el fondo al final es según vayan siendo los gustos. Y al final no es más como escoge una licencia, tan sencillo, en el que con 3 preguntas, es decir, vamos a poner el ejemplo de que yo de que estoy escribiendo un libro. Bueno, he terminado de escribir un libro y voy a licenciarlo. Si la editorial además está de acuerdo, Mondadori sí que cambió en uno de sus sistemas y permitió un libro copyleft con licencia Creative Commons de reconocimiento, y eso ya fue un logro tremendo de que una editorial como Mondadori, una multinacional como Mondadori, permitiese que uno de sus autores se editara así. Pero bueno, he escrito el libro, voy a hacer una licencia y le digo, ¿quieres permitir usos comerciales de tu obra? Pues sí. Si he escrito el libro y alguien lo vende y tal, pues bienvenido sea y para él. ¿Permites modificaciones de tu obra? Sí, sí. As long as others say alike, es decir, si comparto igual, es decir, vale, voy a permitir modificaciones de mi obra, pero ojo, no la cierres, sino que compártela igual que yo quiera, o no quiero que hagáis modificaciones de mi obra. Bueno, pues en este caso voy a ser totalmente abierto. Sí. Y luego la jurisdicción de la licencia, bueno, pues estamos en normativa española, España. Si quieres puedes poner, pero esto ya no es obligatorio, qué tipo de contenido es el que estás licenciando, texto, pincho texto, escojo una licencia, tachán, y ya está, ya tengo la licencia. Tengo la licencia, es decir, me ha generado un texto que en el fondo te has ahorrado la llamada a Jorge para que para que yo te desarrolle una licencia y de una forma muy sencilla la tienes ahí. Puedes elegir qué simbolito vas a poner. Bueno, es que este ocupa mucho en mi web, prefiero uno más pequeño, pongo esto. Y tienes también 2 opciones. Bueno, ¿esto cómo lo pongo en mi web? O cómo lo pongo, en el fondo sí, ¿cómo lo pongo si es mi web? Tienes 2 opciones. Copias el código fuente, si eres más o menos manitas informático, pues lo coges y lo copias, o si no, el modo burdo, es decir, copiar y pegar de este tipo, de lo que viene en este recuadro. Entonces, en tu blog, o en tu texto, o en tu tal, aparecerá esta licencia. Y con este link que te pincha aquí, y viene otro lenguaje más. Y este lenguaje es de una forma sencilla, explica al usuario qué es lo que permite su obra. Y te dice, compartir, usted es libre, yo como usuario que he visto ese contenido que me ha gustado, y dice, oye, que usted es libre de compartir, de copiar, de distribuir, de ejecutar y comunicar, hacer obras derivadas, es decir, lo que hemos dicho, yo quiero que en mi libro hagas lo que quieras, pero, ojo, atribúyeme la autoría, ¿no? Por lo menos di que soy yo, no me quites el reconocimiento, sino que atribúyeme la autoría. Y, bueno, unas ciertas entendiendo que renuncia, que es el dominio público, unas ciertas excepciones y, bueno, ya quedaría. Y aquí al final tienes, si alguien quiere indagar más, tienes el texto ya entero de la licencia en los diferentes idiomas, que si vas ya a castellano, pues ya tienes una licencia
armonizada y además pensada para el sistema español, donde habla, ya veis que habla derecho de reproducción, distribución y comunicación pública, incorporar la obra, derecho de reproducción para la prestación lícitamente incorporada en la colección, es decir, habla ese lenguaje que hablamos los abogados de derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública. Te has saltado al abogado que te habla de esos derechos, te lo dice de una forma mucho más sencilla y además entendible entre todos, pero quien quiera profundizar más y ver qué es lo que realmente está diciéndome, pues aquí tienes todo el texto de la licencia, tal como lo entendemos nosotros y tal como te exige la normativa, pues que sea un texto por escrito, que esté aceptado y que esté correcto más o menos con lo que es la normativa. Así que de una forma sencilla, en 3 pasos, has tenido la opción de tener tu propia licencia. Y si en el caso, pues al final también, si has decidido pues que no quieres utilizar, que no se permitan usos comerciales y que se comparta igual, pinchas, escoges la licencia y ya está, y te aparece otro simbolito, ¿sí? Aquí, en el enlace este. Claro, en el sistema, digamos, en el sistema tecnológico, en una web, tú pondrás tal y cual con el enlace al otro sitio. Si es un texto plano, si es un texto, digamos, si ya lo que quieres es hacer a un libro que se ponga tal, claro, aquí no tienes un enlace. Con lo cual la recomendación, además de que escribas quizá el enlace para que alguien lo teclee en la web, sí que puedes poner ese simbolito más tal, más este tipo de comentario. Pero es tan sencillo como eso mismo, en este enlace aquí. O sea, justo debajo es que el texto, digamos, lo que tienes que poner en tu web o es esto. Este simbolito, y esta obra está bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 3.0 España. 3.0 significa eso, que ha habido versiones anteriores de licencias pues que se han ido modificando según los problemas que podían ir generando, ¿no? Tú, el lugar de donde lo publiques, es decir, tú publicas bajo tu normativa, que en cierta forma va a ser aquí el sitio de operaciones, con lo cual tú aplicas aplicas la licencia de tu jurisdicción. Si estás asegurado de que bueno, pues estás aquí, pero todo va a ir dirigido a Argentina y quieres quedarte más tranquilo de que las obras son argentinas, tal y cual, he dicho Argentina, creo que sí tiene, pues lo haces y ya está, ¿no? Pero al final, donde tienes tu sede, que es donde vas a divulgar la obra o donde vas a publicarla, pues coges la jurisdicción que te corresponde a ti, que es la que a ti te va a afectar además por tu propia normativa y ya no hay problema. ¿Sí? Ese es has dado con uno de los problemas que se están hablando mucho en estos temas. Sí, vale, y si el autor se arrepiente, si tú lo has utilizado, claro, al final son temas probatorios. Es decir, si tú en un momento dado has utilizado una obra con un tipo de licencia, con un tipo de contrato, que al final es el consentimiento entre ambas partes, tú la estás utilizando en un tipo. Si luego hay un cambio, el titular tendría que ponerse en contacto con todos los que la han utilizado y decirle, ojo, que esto no puedes, que tal y cual, ¿no? Es el problema que se ha generado mucha gente. Oye, si es que en un momento dado lo has cedido y luego has cambiado de opinión, pues te puedes encontrar con un problema, porque según el trabajo ese original en el que estás, se está utilizando conforme a la licencia que en ese momento lo has dado, ¿no? Claro, también ahí juegan mucha gente con la jugarreta de que tú no te has guardado la licencia, que en ese aspecto no te has guardado la licencia, que ahí juega el sistema Color Juris, que dicen que te descargas la licencia tal y cual, y que cómo puedes probar que en un momento dado no estás incumpliendo con la propia licencia porque lo ha cambiado. Ahí es una de las críticas que se hace, pero bueno, también si tú tienes la prueba de que en ese momento dado estás tranquilo y tal, porque lo has cogido según sus reglas, y gracias que también en Internet, en archive.org y tal, hay mucho caché de las webs que están haciendo, vas a poder demostrar. Y si encima en un momento dado esa obra se registró en un sistema como Safe Creative o la propiedad intelectual con ese tipo de licencia, vas a poder probar, oye, usted luego ha cambiado, pero a mí me lo licenció así, yo entre comillas lo contraté o lo licencié así y ya está. Y si usted quiere cambiarlo,
bueno, pues ya veremos si me remunera por ese sistema o no. Ya, pero es que eso también, sí, claro, luego nos volvemos comerciales y todos cambiamos la alternatividad, ¿no? Tenemos que ser conscientes que en lo que nuestros actos somos responsables de nuestros actos y si luego queremos cambiar el sistema, vale, pues igual es cuando tenemos que jugar las mismas reglas y remunere usted, pero es como en el caso de la retirada del comercio, es decir, yo como derecho, como autor tengo el derecho de que si por ejemplo he creado una música y lo ha utilizado un partido de ideología totalmente contraria, se supone que sí que es verdad que tengo ese derecho a que se divulgue según ciertos tal y cual y que, bueno, pues si me veo vulnerado mi derecho al moral porque lo están utilizando de una forma contraria, a solicitar que la retiren de ahí o si no pagarle para que no la utilicen, ¿no? Es decir, se generan otros problemas, pero de cambio, si tú en un momento dado has liberado, tienes que ser conscientes que con Internet y con lo que más tiene sus pros y sus contras. Hombre, te quedas más con puntos si es restrictivo y no puedes utilizar, pero tiene sus contras también. ¿Sí? Pero es como en el copyright. En el fondo es lo mismo. Tú has dicho que no, ¿cómo haces seguimiento? Bueno, puedes hacer marcas de agua, es decir, que tal, no sé qué, pero te encuentras el mismo problema que en el copyright. Vale, tú dices que todos los derechos están reservados. ¿Y cómo haces seguimiento de que la gente lo está cumpliendo? De que nadie me coja. Y además en el sistema analógico. Es imposible o buscar sistemas alternativos de marcas o de otro tipo, ¿no? En la comunidad del software libre, pues hizo a través de generar comunidad, es decir, generar foros, generar sitios para que haya un sitio donde todos los beneficios vayan recayendo allí sobre la comunidad, ¿no? Se basó mucho en el mundo 2.0, mucho generar comunidad tal cual, pues con los contenidos quizá otro tipo de contenidos, pues también por qué no partir de esa base, ¿no? Pues generar una comunidad en torno al contenido para que gane todo y en cierta forma el autor vea que se está cumpliendo con lo que él con lo que él ha permitido. Pero es imposible o no, tecnológicamente sí se puede. ¿Alguna pregunta más? Como digo, pues está este sistema en el que, bueno, pues de una forma muy sencilla lo puedes utilizar, con lo cual al final puedes hacer tan sencillo, al final vas a Flickr o a cualquier sitio y puedes hacer búsquedas. ¿Dónde está hacer? Bueno, mira, aquí se supone que CC BY. Sí, lo que único estaba buscando para hacer búsquedas. Bueno, search, lo que sé. Donosti. Si pones tal, creo que luego puedes hacer búsquedas avanzadas, incluso puedes buscar por licencias. Lo bueno que también que nos viene del mundo semántico es que los ordenadores entiendan qué licencia, o sea, entiendan el código tecnológico de las licencias y que ya permitan ciertos usos o no según la tecnología. Bueno, van creando esos sistemas, pero bueno, oye, que quiero buscar una licencia que me permita usos, que sea de foto de Donosti, que solo busquen licencias que tengan Creative Commons y que permitan usos comerciales de la misma. Le doy a Search. Y si supuestamente esto está bien, estas fotografías se supone que esta fotografía la podré utilizar porque te dice, bueno, son Bright Research, y si está bien todo el sistema, se supone que hasta la voy a poder utilizar con fines comerciales. To share, to remix, sí, y atribución, o sea, lo puedo utilizar con cualquier tipo de sistema, ¿no? Así estoy tranquilo y esa foto que la voy a poner, yo que sé, en un catálogo o en una revista
de la empresa o lo que sea y tengo dudas de si eso es comercial o no comercial, bueno, pues mira, he encontrado una que me permite todo y así me quito cualquier tipo de problemas. Claro, no es la que más me gusta a mí, bueno, pero sé que de derecho y de hecho no voy a tener, supuestamente, no voy a tener ningún problema que cualquier otra fotografía que he podido conseguir de San Sebastián que refleje un acto concreto, ¿no? Y luego, este sistema existe también, bueno, Creative Commons vino del sistema anglosajón, existe el sistema Color Juris, que es una empresa en este caso de Zaragoza, en el que ellos basan otro sistema también con colores de las licencias, pues en esto así como CC, pues esto van por colores y según el color de la licencia del contrato te dicen pues qué puedes permitir o qué no puedes permitir. Estos lo han modificado ahora porque estos basaban del tema de que es un contrato, de que esto de que una licencia así no, ¿dónde está el consentimiento? ¿Cómo se controla? Tal, no, un contrato tiene que ser que tú te puedas bajar la licencia, que tengas que aceptarlo, que tengas que dar tus datos de carácter personal para que se vea constancia de que hay un contrato, que hay dos personas. Claro, también la discusión que se decía, vale, si yo me voy a comprar un libro y pago en efectivo, nadie me ha pedido mis datos de carácter personal para la venta de ese libro. ¿Por qué vamos a llevar al tecnológico que haya que haber un registro de quienes se han descargado tus obras, de quién se ha descargado tu obra para comprobar que están cumpliendo con la licencia? Bueno, pues oye, yo he comprado ese libro, nadie tiene constancia y si en algún momento dado alguien me ve haciendo una copia ilegal, pues ya me demandará o ya se buscará la fórmula de luchar contra mí, ¿no? Ellos volvieron de ese sistema a decir, bueno, esto tiene que ser un contrato estrictamente como conocemos, con personas definidas tal y cual y solicitando datos de carácter personal. Ahora han modificado un poco y solo te exigen un correo electrónico para poder descargarte obras que estén licenciadas en Color Juris, pues que te puedas hacer una descarga, te piden un correo electrónico para que ahí tengas la copia del contrato y que quede constancia de que tú has accedido a ese contenido y que quede constancia. Lo que pasa que también digo, bueno, pero es que te has podido inventar el correo electrónico, es decir, has podido crear una cuenta Hotmail anónima y nadie se vaya a enterar y como mucho vaya a buscar hacia la IP, pero en temas de propiedad intelectual la IP supuestamente no podrían tener acceso a ella, ¿no? Otros sistemas. Pero bueno, están ahí, funcionan, tenéis más conocimiento de ellos, o sea, si quieres más información, pues tienes ahí mucha información de los países también para los que están armonizadas ese tipo de licencias. Creo que está por aquí, pues tiene España, tiene los diferentes y está buscando el color. Bueno, para autores españoles, pues ellos te van explicando más, ¿no? Te van diciendo de qué es tal. Para que veamos el ejemplo, si vamos a el uso de estas licencias, red.es, una administración pública que está utilizando estas, si no me equivoco, porque cada vez los cambian y me quiero bajar algún contenido de la institución, a ver si aquí, no, vale, esto no ves, aquí ellos utilizan sistema en Color Juris, dicen que oye, que esto tiene una licencia, que aceptas el contenido, que aceptas y descargas y te la puedes bajar, ¿no? Ellos antes te obligaban a poner el nombre, los datos de carácter personal. Hubo una crítica muy fuerte a que no necesitan los datos de carácter personal para ello, por eso han modificado y ahora aparecen sin correo y supuestamente, bueno, pues has aceptado. Bien, ¿y por qué no solo el simple uso ya de la obra se permite la aceptación, ¿no? Bueno, son diferentes sistemas que al final no hacen más que otra cosa, es que se supone que los usuarios pues podamos licenciar los contenidos de una forma más o menos libre, que podamos utilizarlos y que sepamos a qué este informe, pues con qué, que igual he ido muy rápido, que ni siquiera yo lo he leído, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues si lo leemos.
forma, título, el derecho de reproducción sobre esta otra, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública, podemos copiar, distribuir, citar, hacer obras derivadas, no podemos atribuir la autoría, por supuesto, impedir la modificación, por supuesto, es decir, en el fondo es otro sistema, o sea, lo mismo que Creative Commons, pero desarrollado por otra empresa, en el que te dice que aceptas las condiciones y ya pinchas y te puedes descargar el contenido. Bueno, pues ya es otro sistema más. Y me imagino que partirán de la base pues de que cada cierto tiempo seguramente que irán apareciendo más empresas o más asociaciones sin ánimo de lucro que nos vayan facilitando la vida de cómo ir licenciando los contenidos, ¿no? O si no, por supuesto que te puedes crear tu propia licencia. Coges este texto de la normativa de propiedad intelectual, como hemos visto, y donde dice que no se autoriza o que autorizas, pues que tú autorizas el derecho de reproducción, que autorizas el derecho de comunicación, que autorizas lo que sea, y tú más o menos te vas haciendo una licencia ad hoc. Claro, eso más o menos puede resultar complejo, pues tenemos estos sistemas o estas formas que nos van permitiendo eso. Y por mi parte, no sé si he ido muy rápido, ¿no? Bueno, todavía son 20 minutos, así que para cualquier tipo de duda, de consulta o de lo que tenéis, a vuestra entera disposición. ¿O ha quedado muy claro todo? ¿Sí? Sí, como la historia, como la leyenda urbana, que si tú coges 5 segundos de una música no es plagio y tal, eso no es cierto. Es decir, en el sistema anglosajón existe el fair use, aquí no existe el fair use ni nada. Otra cosa es que luego sí que se vaya a probar que hay un plagio pues por cierto tiempo que es igual, pero no son sistemas que son ciertos. Es decir, si tú estás utilizando algo y estás modificando, como hemos visto, estás haciendo una transformación de una obra original, tienes que tener la autorización del autor o del titular de los derechos para hacer esa modificación. Así que no hay, a no ser que haya caído en dominio público. Pero dudo mucho que las obras a las que se hacen referencia estén en dominio público. Depende del titular de los derechos. Es decir, si el autor es titular de sus derechos a la vez, es del... Claro, autogestión. Si tú eres el autor y titular de los derechos, si tú no eres el autor pero has cedido los derechos, que es lo que pasa en las discográficas o todas, cuando te vas a hacer famoso, lo primero, vale, firma el contrato, tú firma que vas a ganar mucho dinero y estás cediendo en exclusiva todos los derechos de eso, el titular de los derechos es la discográfica en ese aspecto, o la entidad de gestión o quien esté gestionándolos. Con lo cual, es quien tenga. Y supuestamente, claro, imagínate que no sé, tú eres el autor y eres el titular de los derechos y te viene pues un grupo, no que sé, un partido que va en contra de tu ideología, pues siempre pongo los masos, oye, déjame utilizar esta canción y digas, a ti no te cedo ningún derecho de reproducción, con lo cual no vas a poder utilizar en eso. Y de repente te viene otro y dice, pues a ti sí. Y ya estás, ese sí, o sea, que sí que es que tiene poder el titular o el autor para poder decidir si a ti te cede un derecho de explotación o el derecho de reproducción o el de comunicación pública de la obra o no, o que suele ser difícil o suele ser tirante, ¿no? Pero sí, o sea, es verdad que el autor o el titular de los derechos tiene la opción de hacer. Y muchas veces el sistema restrictivo hace que eso mismo, que haya obras que no salen al comercio porque no le interesa la editorial. ¿Por qué? Porque va a vender poco ya, pero es que justo es el libro que me viene genial para mi tesis o que me viene genial para un trabajo ya, pero es que está agotado. ¿Por qué? Pues porque la editorial tiene el derecho de distribución de la obra y no quiere ponerlo en marcha. Pues está en su legítimo derecho, porque él es el que decide. Ahí luego se entronca con el derecho de acceso a la cultura y tal, pero...
muy difícil en ese aspecto, remunerando. Se basa en remunerando al que tiene al que los ha cedido. Lo que pasa que, claro, es decir, claro, eso estará generando, al final es que se complica la cosa y esos son intérpretes y ejecutantes, con lo cual unos ganarán dinero por la ejecución de la obra, mientras que otros están ganando dinero por la obra en sí. Al final se basa muchas veces en acuerdos. También el sistema de copyleft o el sistema Creative Commons mira, es que es imposible esos sistemas al final de gestionar absolutamente todo y más en el ámbito digital. Todo se basa en acuerdos, en royalties, al final es pagar. ¿Qué quieres devolver? Vale, mira, son los derechos. ¿Cuánto valen? Pues hoy en día en el mercado valen tanto. Igual te lo cede a título gratuito. Si tú ya has hecho una cesión y eres titular, claro que por supuesto que en un momento dado vas a poder recuperarlos, pero por una cantidad. Si a ti te han pagado por esa cesión, si tú quieres recuperarla, hombre, siempre luego, a ver, sí, puedes, es que bueno, pues... Hombre, sí, no, luego sí que igual volvemos a lo mismo, ¿no? Pues acceder al ejemplar, retirar del comercio, al final se basan en que decir, bueno, vale, pues dámelos, pero te los... Es que la respuesta igual no es no, la respuesta igual es el precio que te ponen. Bueno, pues tú igual te queda la pataleta. Sí, pero esto no... Nada. No, o sea, bueno, sí, pero por precio, o sea, no tienes un plazo, no tienes nada, o sea, tú los has cedido en un momento porque tal y cuando lo quieres recuperar, pues es una negociación. Claro, ese es el problema de si los has cedido en exclusiva. Si los has cedido en exclusiva, has dado todo. Si no los has cedido en exclusiva, que eso también es una de las juegas, es decir, vale, yo te los cedo a ti, pero en cierta forma me estoy guardando los derechos para que yo pueda negociar con otros, incluso quedármelos. Tú tendrás en un momento dado discográfica y vale, podrás seguir teniendo esos derechos sobre eso, pero ojo, que yo también y voy a poder seguir negociando con los míos. Sí, de hecho, ¿cuál era? Las de Michael Jackson o lo que sea, que están en... ¿O quién era el que tenía el de los Beatles? ¿No? ¿Era Michael Jackson el que tenía la de los Beatles? Pues al final es dinero. Cuanto más dinero tengas, más derechos, más... Sí, compras eso, pues compras un intangible que son los derechos de todo lo que suene de ese autor. Sí, porque tú tienes, bueno, entre comillas, siempre hay que mirar el contrato que tengas y lo que hayas hecho. Pero si es una cesión en exclusiva y le has cedido todos los derechos, que sea reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, es lo que sucede en la verdad. Por eso la respuesta es, ojo, que este no es un negocio de autores, que es un negocio de titulares de derechos, que no siempre es la misma. Ahora sí que puede recaer en la misma, pero casi nunca ha sido en la misma persona. Porque el autor lo que quería era escribir y que le paguen, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, la editorial, ¿me vas a pagar tanto? Sí, perfecta, yo escribo, pam, 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 y ya está, y se olvidaban de cosas. Que también es lícito y está muy bien, ¿no? O sea, no es nada. ¿Alguna otra que tenéis por ahí atrás? De los derechos morales, el que lo ha escrito, y de los derechos patrimoniales se entiende quien ha dictado que se haga esa obra. Es decir, en este caso de la biblioteca en cuestión. Ahí suele haber mucho, además por derecho laboral, normalmente si se hace bajo las directrices de tu empresa, todo el trabajo que revierte en la empresa, o sea, que haces de la empresa es de la empresa. Hay muchos grises, horas, cosas hechas fuera del horario laboral, que no ha quedado bien claro, que tal, que cual, pero cuando son por orden de, como hemos visto, una obra colectiva tal y cual, el derecho moral te corresponderá de que se te cite como autor de tal, de reconocimiento, pero todo lo que se puede hacer con la obra es de la biblioteca.
Sí, sí, ahí siempre está, hombre, siempre, de hecho, por eso están los reconocimientos, ¿no? De las obras, porque hay un derecho moral a que se reconozca la autoría de la obra. ¿No está? A ver, sí, una cosa es quien tenga los derechos, es que por eso mismo puedes poner el copyright de la biblioteca no sé qué, autor tal, y de hecho aquí, claro, este no suele aparecer, pero bueno, edición preparada por Antonio Delgado Porras, abogado, presidente del instituto no sé qué, revisada por tal y tal cual. Otro, sí, bueno, pues está tu derecho moral a que parezcas, pero que sepas que los derechos es de la editorial Aranzadi. Y, o lo que puedes hacer también es decir, obligar a la tal, nada de copyright, liberemos todos y ya está. Sí, es que tampoco me atrevo a decirlo mucho porque sí que es verdad que empieza a haber, pero es que es normativa muy, digamos, de bajo, de perfil bajo. Es decir, hay reglamentos, hay la normativa de, por ejemplo, de reutilización de la información, que lo que hace es no obliga, es que el problema es que no hay una normativa que diga todo lo que genere la administración pública con propiedad intelectual que sea suyo, liberado con licencias libres. Son normativas, como en este caso la ley de reutilización, que si quieres pones ley de reutilización en Google y se puede buscar, dice, oye, dice, bueno, si la administración quiere liberar contenidos, pues oye, que opte por libres, pero no es una obligación. Si la administración quiere hacer cerrar o no quiere sacarlos o nada, no le hace nada, ¿no? Sí que empieza a ver, de hecho es eso, la ley es del 2007, el reglamento habla de que se vayan liberando, la normativa, que son reglamentos de interoperabilidad, permiten el usos libres. Ahora se nos ha comentado, y estuvimos en Bruselas, que va a haber una dirección de la una modificación de la directiva de reutilización en el que se quiere incluir todo lo que sean aspectos culturales y que se permitan las licencias libres, pero sabemos cómo andan, ¿no? Que los comisarios quieren una cosa y luego los parlamentos o las directivas van hacia otro lado. Existe ese empuje y yo siempre también comenté a las bibliotecas hacer lobby. Si no solo hacen lobbies los otros lados, pues hay otros lobbies que les interesan que eso se pueda publicar y se pueda liberar. Pues bienvenido sea y que lleguen a las instituciones que sean y que no es que digan a la administración bueno, vale, sino que haya una normativa, una directiva que obligue, es decir, de obligado cumplimiento, todas las instituciones culturales que generen contenidos de propiedad intelectual, que esos tengan que repetir libres a la sociedad. Ya está, bueno, sí, con tasas, no tasas, luego tal, pero que ya empiecen a haber una normativa, no que sea timorata en el sentido de decir, bueno, podrán, pero el podrán es, si quieren no, si no quieren, va surgiendo, pero no hay ninguna que te obligue. Como digo, si quieres buscar es la ley de reutilización del 2007 y ahí verás a lo que se va remitiendo. Así, si eso... Ley sobre la reutilización, de hecho... ¿Cuál? ¿Noticias jurídicas? No. Noticias jurídicas no. Yo es la que utilizo para la normativa. Esta y la de la Universidad de Girona, si no me equivoco. O una de... formatos disponibles para la reutilización, prohibición de derechos exclusivos, ámbito, ¿en dónde? En el ámbito objetivo. Bueno, de hecho aquí dice que los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como centros escolares, universidades, archivos y con inclusión de organizaciones para transferencia y tal, pues que no será aplicable los documentos, o sea, no te permite la reutilización de este tipo de información, o sea, está restringiendo todo lo que sea ámbito calcular, el ámbito cultural, pero sí que cierta, a ver dónde estaba, en formatos. Formatos, la administración promoverá la puesta a disposición de documentos para su reutilización, así como la tramitación, medios electrónicos. Adoptarán medidas para facilitar aquellos documentos a personas con discapacidad, prohibición de derechos exclusivos.
a todos los agentes, ya, pero bueno, que sí que hacía una remisión a que quizá igual en la disposición es hacía una remisión a que, bueno, pues como no puedes utilizarlo, se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las administraciones con fines comerciales o no comerciales y tal, pero no es aplicable, como te dice aquí, a los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual. O sea, ya te dice que vale, pues todo lo que sea propiedad intelectual y dentro de la administración bastante es propiedad intelectual. No obstante, la presente ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las administraciones o organismos del sector público ni a su suposición ni restringe. El ejercicio de los derechos de propiedad deberá realizarse de forma, esto te dice, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización, pero esto de decir de forma que facilite su reutilización es como un canto al viento, es decir, bueno, vale, dime cómo, no porque digas de cualquier forma, reutilizar te dicen que puede ser copyright restrictivo, no, sí, reutilizarlo, tú lo puedes ver, lo puedes usar y tal y cual, no, dígale usted que utilice licencias, por ejemplo, en este casillo, licencias libres, vale, que no sea para usos comerciales si no le gusta que la administración, pero detállemelo un poco más. No se atreven, esa es la respuesta que tengo yo, es que todavía no se atreven a abrir ese tipo de contenidos, pero está ahí, la directiva que modificará esto supuestamente nos dice que quieren abrirlo, a ver en qué se queda. Sí, todo. Sí, sí. Es decir, esa es la mejor forma de hackear la normativa. Es decir, si tú eres el titular, tú eres el creador, libera. El problema que se suele generar es que las instituciones o las bibliotecas tenéis unos fondos que, claro, que no se sabe ni de dónde son y tal, y que cuando lo quieres liberar te encuentras con muchísimos problemas, pero de la que vosotros vais a poder o vais a ser generadores vosotros mismos y desde, como digámoslo así, desde cero, bienvenido sea, utilicémoslas. Mm. Sí. Yeah. Pues lo mejor es eso mismo, ¿no? Pues tener eso y ponerlo en internet. Es decir, pues mira, o sea, se va a quedar, pues si somos nosotros los que lo hemos generado, también todos los acuerdos que tienen, los contratos en el que te ceden los autores o que le cree, como es decir, el autor, es decir, también se puede, es un cambio de paradigma. Los pliegos de la administración pública siempre han sido en el sentido de que, digamos, se cedan todos los derechos a la administración, me parece muy bien, pero también ¿por qué no empezar a aceptar que la administración ponga en sus pliegos, oye, que va a aceptar obras que sean libres, es decir, que utilizan licencias Creative Commons, que tú cojas ese autor y decir, vale, venga, yo te voy a contratar a ti, pero tú hazme esas obras con licencia ya Creative Commons para que yo así ya lo vaya a poder liberar, ¿no? Es decir, que cambie un poco el pensamiento, el paradigma de la propia administración. O si no, pues eso mismo, de los que se han sido generado, les pones unas licencias libres que sabes lo que va a hacer, licencias más o menos que puedas utilizarlas y subirlos a internet y no tienes ningún problema. Tú eres el titular de los derechos, o sea que no. Sí. Sí. No, pero ¿por qué tiene tu heredero es decir, es desde la muerte del autor hasta los 70 años? Pasados los 70 años, dominio público. Todo el mundo puede acceder y tener los derechos de eso mismo. 70 años, al principio era 50, se subió a 70. Ahora te dicen, dentro de poco dirán 100 o 120 o 500. ¿Y por qué un heredero? También es la pregunta, ¿no? ¿Por qué los nietos van a vivir de algo que hizo el abuelo? Bienvenido sea y genial. ¿Qué es lo que pasa? Oye, yo también me pongo egoísta, soy abogado, yo también trabajo con el intelecto y yo a mí no me, yo hago un contrato buenísimo, una obra de arte como contrato y a mí me pagan solo por ese contrato, ¿no? O una sentencia de un juez. Un juez puede ser la mayor obra de arte jurídica, pero es una sentencia, no tiene propiedad. Pues esto es claro que es muy así, ¿no? De chascarrillo, pero ¿por qué? ¿No? Es decir, si todos partimos de la base que el autor crea, vale, pues que el autor cree, que la sociedad le remunere porque puede ser así, pero ya tantos años.
Bienvenido. Por ejemplo, es que no me atrevo a decir el autor, pero Los legajos de Ramón y Cajal, creo. Bueno, ¿cuál es el premio Nobel, el único premio Nobel en medicina, algo así? Están en un cuarto bajo llave porque los herederos no se ponen de acuerdo en que eso se divulgue tal y cual. Severo Ochoa es. Entre, sé que uno de los legajos y tal. La administración está intentando que eso salga, porque eso, jolín, eso se nutre la sociedad. El artículo 40 te dice que la tutela del derecho al acceso es si la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a no divulgación de la obra, en este caso que esté bajo llave, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, es decir, el derecho de acceso que tenemos los ciudadanos a la cultura, el juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las instituciones públicas de carácter cultural y de cualquier otra persona que tengan un interés legítimo. Al final también saben que eso también se basa en dinero y en negociaciones, y no llega pues porque al final son tipo de negociaciones que no van a ninguna. Pero sé que ahora también, por ejemplo, andaban con eso mismo, con los de la generación del 27. ¿Por qué? Pues porque a algunos se les acababa el plazo de la generación y los herederos quieren seguir viviendo quieren seguir ejerciendo sus derechos, y había presiones también del Estado pues para que liberase de algunas cartas, algunos tipos ya no tanto de obras, sino de no sé si digamos de cultura, ¿no? Pero bueno, de conocimiento más de ese autor, que los herederos no quieren estar poniéndolos. No conozco, o sea, desconozco ahora, igual haciendo alguna búsqueda se podría buscar algún caso específico, pero es eso mismo, claro, que se conjugan ese derecho a la cultura que tenemos, que el Estado sea tan proactivo en eso, bueno, a no ser que sea por lo del tesoro Odyssey que apareció y porque se generan problemas entre Estados Unidos y España y por un barco que aparece y que se lo llevan otros, difícilmente vemos que se ejercitan ese tipo de acciones. ¿He respondido en algo? Sí. Espero. Bueno. Pues si no tenéis ningún, es la una justo, o sea, las dos. Si no tenéis ningún tipo de pregunta o lo que sea, muchísimas gracias. Espero que os haya interesado y que os haya aclarado algo, por lo menos poner las pistas para que os podáis aclarar, y tenéis mi correo electrónico a vuestra disposición. Y de hecho, bueno, os remitiremos por correo electrónico pues, para que tengáis estas presentaciones y para lo que necesitéis. Muchas gracias.